Cuando parece derrumbarse la esperanza, cuando el azote de fuerzas incontenibles nos reducen a su voluntad, entonces llegó la hora de rendirse o de luchar. La devoción cristiana se estremeció tras la fiesta cumbre de la Navidad nuestra, los Santos Reyes Magos. Más de un siglo de devoción, de bautizos, primera comunión, ceremonias de matrimonio y tantos difuntos encomendados a la divina misericordia, en español o en latín. Una de las últimas iglesias construidas por los españoles en Puerto Rico en el siglo XIX. Una estructura imponente en ladrillos y mampostería, soportada por arcos. El templo que cobijó la fe de tantos, hoy se asoma al cielo que tanto pretendió, con escasas expectativas. Es el templo y parroquia de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, construido en julio de 1841. Imposible rehabilitarlo. Hay que respirar. Sobre todo porque uno ve el edificio, pero piensa más en las personas. Está pisando nuestros pies. Por lo pronto las misas son al aire libre y de día. Así lo dispuso el obispo Rubén Hernández para toda la diócesis de Ponce. Muchas iglesias y catedrales están cerradas de forma preventiva. Algunas han sufrido daños. En Guayanilla pareció no dejar de temblar. Es como si algo chocara algo con algo que hace una explosión. Su gente atemorizada buscó refugio a cielo abierto y de lo alto imploró consuelo. En un estadio hicieron su campamento. La ayuda fue llegando. Y a nosotros haber enfrentado este evento en la isla, hemos visto cómo la rutina de tantas familias, especialmente en el área más afectada, que es el área sur, cómo a estas personas se le ha trastocado todo lo que es el funcionamiento, desde la rutina de levantarse para ir a la escuela, desde los trabajos, desde algo tan sencillo como techo, alimento, salud. Así que de repente nosotros estamos en una crisis de necesidades básicas. Organizaciones como HEART llegaron a construir cobija para los niños. También la Guardia Nacional y la Reserva del Ejército. Los servicios médicos no han faltado. Desde muchas millas de distancia, los municipios Loíza, Calley, Caguas, San Juan, Bayamón, Guaynabo, por mencionar algunos. Los voluntarios, hombres y mujeres de buena voluntad, apuntaron hacia el sur. Las iglesias, el Ejército de Salvación ayuda con la comida, la empresa privada y las cooperativas, la gestión comunitaria. De los pueblos, instituciones farmacéuticas y organizaciones individuales, iglesias, muchos. Sobre todo los artistas fueron los primeros que llegaron aquí. Las iniciativas particulares prevalecen. Yo compré estos adicionales, ya hemos llevado un montón de cosas, la gente, cloro. Desde el 7 de enero, decenas de familias han convertido este amplio terreno privado en su hogar temporero. Bastaron los primeros temblores para que doña Minerva Rodríguez y su esposo hablaran con el dueño de la finca, quien les permitió quedarse aquí. Desde entonces ya va una semana. Empezó todo el mundo a subir. La primera noche tuvimos 95 personas de cantazo. Obviamente no podíamos decirle que no. En Jaguatuna decidieron acampar en su parque. Es más seguro que las casas y la ayuda comenzó a llegar. Reciben familias y organizaciones de tantos lugares y a la vez se convierten en facilitadores. Al momento del terremoto más intenso, se interrumpió el servicio de energía eléctrica en toda la isla. Los múltiples terremotos en la región suroeste de la isla han golpeado fuertemente el sistema de generación de energía en las centrales estatales y privadas que ubican en esa zona. Ese es el caso de la planta Costa Sur, que permanecerá fuera de operaciones por más de un año, según confirmó el propio director de la autoridad, José Ortiz. Pero la molestia sobre los constantes cambios de versiones en cuanto al restablecimiento del servicio ha motivado críticas hacia Ortiz y las autoridades gubernamentales. Hoy el director se defendió de esas críticas. Tuvimos dos sismos, ¿verdad? Y entre uno y el otro, pues la situación cambió. Eso fue uno. Segundo, cuando tú ves una planta lo más bien, la empiezas a prender y tú dices, espérate, aquí está sonando algo. Entonces empiezas a encontrar problemas que no son evidentes, que hasta que no la prendas no lo puedes saber.
La generación de Costa Sur representa entre un 25 y un 30% del total de energía en nuestra isla. Los efectos de los terremotos recientes fueron razonables en las facilidades ubicadas en Guayanilla. Se estima que los arreglos costarían unos 50 millones o hasta más, mientras la complejidad de las reparaciones necesarias siga saliendo a la luz. Al efecto negativo de los terremotos se une un alto desempleo de 40% en Adjuntas, 31% en Guánica, 24% en Guayanilla, 23% en Peñuelas, 15% en Ponce y de 24% en Yauco. Si yo tuviera un municipio sólido económicamente, yo te pudiera decir, pues mira, esas 70 personas, yo a lo mejor no le podré hacer la casa de cemento que tenían, pero sí le podemos hacer una casa más pequeña, más humilde. Pero no lo hay. Pero no lo hay. Yo no tengo los recursos. Yo no los tengo. En Guayanilla colapsaron casas. Otras quedaron muy averiadas. Estamos ahora en el barrio Verdú, en la calle Picaflor, y esto es parte de lo que queda de esta casa. Debajo de la casa están los autos de los dueños de esta residencia, quienes estaban aquí al momento del temblor, una casa de cemento, de roca, piedra, como hemos visto en todo este recorrido en el municipio de Guayanilla. Parcialmente colapsó este edificio histórico, convertido en museo. La biblioteca municipal está cerrada. Se afectó y fue cerrado el puente, interrumpiendo el tráfico hacia la zona turística de la playa de Guayanilla. El movimiento alarmó a toda la población en toda la isla. Unos teníamos la responsabilidad de informar, protegernos y mantener la calma. Está temblando. Sobre estos zancos. Y aquí nuevamente. Un temblor nuevamente. Está temblando aquí que nuevamente. Se siente. No, hay que salir. Continúa. Hay que salirse, busque. Dale, cojan, vamos. Aquí. Vamos. Lamentablemente, situación. No, se sigue moviendo. Sigue moviéndose. Sigue moviéndose. Hay que protegerse. Con ediciones desde el amanecer, Noticentro pudo canalizar información vital. A los conductores que no tengan que pasar por esta área. Desde muy temprano. Señores, al igual que todo Puerto Rico, todos estamos extremadamente preocupados. Yo estoy aquí de camino para el canal. Es importante, y yo sé lo difícil que es, de pedirle a todos que tengan tranquilidad en estos momentos para que puedan pensar. La magnitud preliminar hasta el momento es de 6.7. Ay, está temblando. Está temblando. Tanto como educadora como comunicadora. Es una responsabilidad dual que hay en un momento de emergencia. Y uno tiene que mantener la ecuanimidad, ser responsable con lo que estás diciendo, pero a la misma vez dar la paz en un momento donde todo pudiera provocar un caos. No es la primera vez que unas fiestas de Reyes se ven opacadas por una tragedia natural. Ocurrió en una víspera, hace 23 años. Esa noche, una vaguada se unió a un frente frío para provocar lluvias copiosas. 11 pulgadas se precipitaron sobre la isla, de norte a sur. Desde el aire, el daño era evidente. 42 de los 78 municipios quedaron afectados. Más de 20 personas perdieron la vida. Aquel amanecer, los ríos salieron a buscar sus víctimas. Los 15 años que yo llevo trabajando en el municipio de Toa Baja, nunca había visto una inundación como esta. Fueron muchos los vehículos arrastrados por las corrientes de ríos y quebradas, salidos de su cauce. Toda la isla, Naguabo, Coamo, Salinas, Santa Isabel. Pero no damos abasto. Se recuerda con tristeza el caso de Wichi Correa, orgullo del baloncesto nuestro. Perdió a su esposa y 2 hijos. La búsqueda fue angustiosa. La esperanza nunca se pierde. En eso estamos. Pero que en Dios que aparezca. Si no, conformidad. Así pasaron en las horas muchos puertorriqueños tras aquel día de Reyes sin ilusión. Todo lo mío, me lo llevo al río.
Desde las mismas letras se aprecia el desplazamiento de familias. Ayer por la tarde, a las 7 de la noche, había más de 30 carros en las letras, porque estaban debajo de los árboles. Entonces tenías el estacionamiento de Plaza del Caribe lleno, el estacionamiento del Paquito y el Pachín lleno. Son alrededor de 300 y pico de carros. La calle llena, el pueblo, los estacionamientos abiertos llenos. ¿Cuántos niños tienes? 3. 3. Y ahora donde tú vivías ya no puedes vivir. No. Porque ¿sabes? Perdimos todo lo de adentro y no se pueden vivir, ni subir por las escaleras ni nada. Hospitales y viviendas para ancianos fueron desalojados. Uno de ellos, la Torre Ponciana, sufrió serios daños. Ponce ha perdido una parte importante de los testigos de su historia. Y es importante la historia de Ponce. Se averió seriamente la Casa Vives, en la calle que tiene su nombre, y en esa misma calle, el edificio de la Gloria y varios otros. Se dice que hace tiempo pasaba un río por allí. Más allá, la Casa Armstrong, con historia centenaria. En el casco urbano, el Hotel Plaza está averiado. Son visibles las cicatrices en sus paredes. No es funcional porque no es seguro. El edificio histórico del Museo de la Masacre, que conmemora la sangrienta historia del Domingo de Ramos de 1937. La catedral está cerrada por un desprendimiento menor. Se analiza cualquier daño estructural. La iglesia evangélica de 1912 quedó mortalmente dañada. Las grietas son amenazantes y definitivas. Hay edificios de vivienda, multipisos, seria y definitivamente afectados. Demasiado viejos para actualizarse a los códigos. Demasiado peso para un acero tan débil, sumado al salitre. Muchas familias de Ponce no podrán regresar a sus vecindarios. Son múltiples las posibles razones. La Guancha, en el área portuaria, es uno de los atractivos turísticos de Ponce. Tenía que haber un punto de reunión al aire libre, con la informalidad y el sabor de los kioscos, con las comidas tradicionales. Área para los festivales musicales. Después de todo, de Ponce salieron Pete el Conde, Este negro sí es sabroso. el cantante de los cantantes, Héctor Lavoe, Ednita Nazario, Cheo Feliciano, Si quieres limonada, exprime ese limón, familia. y tantos otros. Pues la Guancha sufrió daños estructurales serios. Se agrietó y separó el área del paseo tablado de la tierra más firme. La orilla del mar se separó de los negocios. Los negocios se separaron del área de estacionamiento. Una línea de gas quedó desprotegida a lo largo de los negocios. Los comerciantes que experimentaban un incremento en sus ventas, sin opciones inmediatas, comenzaron a salvar lo básico. También fue un golpe fuerte al turismo. Si hay lugares mucho mejor donde construir, no estés tentando la situación. Hay lugares mucho más vulnerables que otros. ¿Para qué vamos a construir lugares extremadamente vulnerables si hay lugares que son mucho menos vulnerables? De igual forma sucede, por ejemplo, con ideas de tener muchos espacios abiertos, ¿no? Que en el área de arquitectura se quieren tener muchos espacios abiertos y eso se puede hacer, pero obviamente hace más vulnerable la estructura, ¿no? Así que si uno está dispuesto a aumentar el riesgo de la estructura, bueno, y a pagar por eso, pues adelante. Pero realmente estructuras que tienen espacios abiertos muy grandes hacen la estructura más vulnerable a colapsar durante un terremoto. El reinicio de clases durante el mes de enero pareció incierto para miles de padres, maestros y estudiantes. Así que fue dependiendo de la creatividad particular. Nuestras manitos, cada dedo tiene 3 líneas. Así que usted saca un dedo y ese es 3 por 1. Ella es Carmen Rodríguez Malavé,
Es maestra y el pasado 14 de enero decidió convertir la ansiedad e incertidumbre de las comunidades escolares de Ponce en soluciones. Así que pidió ayuda a través de las redes sociales y convocó a un inusual reinicio de clases al aire libre. De esa forma, cada esquina del parque se convirtió en un espacio de aprendizaje. Que soy maestra de corazón, o sea, yo empecé con mis sobrinos, empecé con los estudiantes de mi escuela y así siguieron llegando y hice el hashtag, envié links y tengo 230 estudiantes hasta hoy. A su llegada, los alumnos buscan la carpa identificada con el número de su grado y la acción comienza. Alguien que no haya ido, Sofía. Los estudiantes reciben todas las materias, pero como resulta imposible ignorar la realidad de los temblores en la zona, el asunto ha sido incorporado al currículo. ¿Qué se está acomodando? Las capas de la tierra. Las capas, ¿cómo se llaman? Placas. Las placas tectónicas. Lo contrario a precaución, que es A, cuidado, B, esfuerzo, C, cautela o D, en descuido. ¿Qué sería? Descuido. Descuido, muy bien, pues vamos a circular la letra D. ¿Te gusta coger clase aquí? Me encanta porque es como si fuera una escuela, pero en un lugar tranquilo, donde no se caen las cosas, donde las cosas son tranquilas. Los estudiantes reciben además almuerzo gracias a voluntarios. Esta maestra es una de las que ha decidido colaborar. ¿Qué significa para usted como maestra el poder dar clase en un espacio como este? Bueno, maravilloso, estamos en contacto con la naturaleza, nos conectamos con los sonidos, se da otro tipo de dinámica que abre, ¿verdad?, a un espacio de mayor diálogo y mayor interacción, además de que los niños se conectan con otros niños de otras comunidades y eso es maravilloso. Y tengo que entender, tengo que practicar que la recomendación es agáchate, cúbrete y agárrate. En esta medida se lo vamos a explicar a los niños y vamos a ver cómo los niños van integrando procesos. Incluso para ellos es más fácil hacer el proceso que se les educa porque no tienen la resistencia esta nuestra de los adultos, de la costumbre y los hábitos. Así que nosotros los adultos somos modelos básicos de cómo estos niños van a responder ante una amenaza que ahora mismo son los temblores. Esta es Mrs. Saliva, la maestra trapera, orientándote a ti, mi querido estudiante. ¡Ua! ¡Ua! Escúchame. El 7 de enero nos asombró, un sismo tremendo nos levantó y Puerto Rico completo se alarmó y de mucha tristeza se inundó. Mira qué demanda. Las réplicas se agrandan y todas nuestras casas parecen muy blandas y no se caía ni una baranda, las placas que se mueven y las réplicas nos matan. Campamentos y carpas y así es que nos tratan, Dios nos cuide, eso siempre pasa, te digo estudiante. Mochila de emergencia, escucha las noticias y mucha conciencia. Agáchate. Cúbrete, sujétate, agáchate, cúbrete, sujétate. El ingeniero estructural Kit Miyamoto y el ingeniero estructural contratado por esa agencia, José Gallagil, se reunieron en Yauco para continuar con la evaluación de los daños en las escuelas. Hoy, por ejemplo, en las escuelas José Onofre Torres e Inés Mendoza. Noticentro supo que los ingenieros evalúan recomendarle al Departamento de Educación mantener cerradas todas las escuelas de los pueblos más afectados por los temblores, entiéndase en la zona sur-suroeste, hasta que se estabilice para entonces determinar si se utilizan parcialmente y mientras se da clase se realizan las labores de reparación. Una cosa que se puede hacer es, las estructuras que tienen columna corta, le podemos cortar al lado y lado de la columna los bloques que tienen 3 o 4 pulgadas de bloque, para que ya la columna no sea corta, sea la columna que originalmente diseñó el ingeniero estructural. Y se va a comportar mucho más flexible la estructura, se va a mover mucho más, pero por lo menos está hecha según el ingeniero lo diseñó originalmente. Eso no garantiza que va a soportar los terremotos, pero le da mejor chance. Tenemos una escuela en Aguada
que se reforzó con unos arriostres de acero, unas crucetas, ustedes las ven diagonales, ¿verdad? Tiene un cuadro de acero estructural con unas diagonales, hay que ponerle una fundación porque eso rigidiza la estructura, se mueve mucho menos ante los sismos, atrae más carga, pero también la hace mucho más fuerte. Ciertas pérdidas van más allá de una estructura física. Hay valoraciones sentimentales o de carácter cultural o histórico. Ese es el caso de Yauco. El Teatro Ideal, inaugurado en 1920. Fue allí en 1935 donde Carlos Gardel se presentó y al enterarse que tantas personas no pudieron entrar, les cantó desde un balcón de la estructura. Era el ídolo de entonces. Fue en el Ideal, en 1937, la Asamblea del Partido Liberal, tras la cual don Luis Muñoz Marín fundó el Partido Popular Democrático y la historia tomó otro giro. Recientemente había sido remodelado a un costo millonario. También a su lado la Casa Barrera pudiera colapsar. Construida en 1893, es una de las joyas arquitectónicas y gran atractivo turístico de Yauco. La Casa Fleming, una pieza de arquitectura y artes plásticas, sufrió pérdidas que difícilmente FEMA pueda estimar e indemnizar por el carácter histórico de la edificación centenaria y el valor de los murales que revisten sus paredes. También en Yauco la alcaldía quedó inservible. Varias filas de residencias construidas en hormigón se han clasificado como peligrosas. Frente a la plaza se asoman los daños al antiguo Hotel Nueva York. El Paseo del Café ha sufrido grandes pérdidas y los daños a las estructuras son visibles por todas partes. En alturas del Cafetal, algunos dormían en la parte superior cuando la base estalló. Afortunadamente lograron salir con vida. El daño a casas construidas sobre columnas suele ser el más común. Estructuras de más de 30 años, muchas de construcción informal, cayeron sobre sí mismas. Los vecinos decidieron acampar en un parque cercano para no alejarse mucho de sus pertenencias. Allí llegaron muchas brigadas, una de ellas del municipio de Florida. Ahí tengo los pampers. ¿Dónde están los pampers? Fue para todos una transición demasiado rápida entre una feliz Navidad y un despertar inesperado. El puente sobre la carretera número 2 hacia Cambalache sufrió daños estructurales importantes. El tráfico quedó interrumpido y desviado en ambas direcciones. Finalmente, el puente, construido en 1970, el 1123, debió ser demolido. Puerto Rico está ubicado justo entre las placas tectónicas del Caribe y Norteamérica. Una pasa por debajo de la otra al norte en la Gran Trinchera de Puerto Rico. Esto a su vez provoca movimiento y fracturas llamadas fallas que se mueven y se acomodan provocando los temblores. Puerto Rico está rodeado de estas fallas, unas en el fondo marino y otras más pequeñas en tierra. El pasado 28 de diciembre comenzó una secuencia sísmica en el suroeste, una de las más activas registradas en nuestra historia. Toda esta actividad sísmica comenzó el 28 de diciembre, pero el pico de esta actividad fue el 7 de enero, cuando tuvimos el terremoto de magnitud 6.4. Luego comenzó a disminuir, tuvimos otro pico el 11 de enero, otro día activo el 16 de enero, y ya para el 28 de enero se habían registrado 2.600 temblores, 300 de estos sentidos. Toda esta actividad sísmica registrada en el suroeste de la isla, que comenzó aquí justo donde me encuentro, en la falla de Punta Montalva, en el lugar en el que colinda justo con el cañón de Guayanilla. Fue el doctor James Joyce, geólogo del recinto universitario de Mayagüez, quien en los años 90 descubrió la falla de Punta Montalva por casualidad, realizando otra investigación geológica en este muy apartado lugar en la costa de Guánica.
Y yo encontré eso. I was like, what? ¿Qué pasa aquí? Algo, eso pertenece a algo pasando, pero no lo sabía. Esta falla se extiende desde Boquerón, Cabo Rojo y atraviesa el área de La Parguera. Luego continúa aquí en Punta Montalva, donde fue descubierta debido a esta formación rocosa que ustedes observan a mis espaldas. Luego llega hasta el cañón de Guayanilla, justo por el área de Playa Santa, en Guánica. Esta falla se mueve lateralmente, de lado a lado. Por esa razón provoca estos movimientos. El Dr. Joyce le tomó unos 20 años finalmente probar y corroborar la existencia de la falla de Punta Montalva, que termina en el cañón de Guayanilla, justo donde ocurrió el terremoto más fuerte, magnitud 6.4, el pasado 7 de enero. En el 6 y 7 de enero habían terremotos muy diferentes, tipo en falla inclinada, de movimiento vertical, no horizontal. Y eso pertenece a la falla de Cañón de Guayanilla, que es el término de esa falla de Punta Montalva. El movimiento de una falla ocasiona una reacción en las fallas más cercanas, acomodándose, lo que mantiene un patrón de réplicas o temblores de menor magnitud. Ya por lo menos logramos tener una imagen usando todas las localizaciones y la geología y lo que se conoce. Ya tenemos una imagen más o menos clara del fallamiento en esta zona, pero todavía falta más información para poder dar más detalles, para poder lo que llamamos caracterizar estas fallas. Hay un cambio que está creciendo algo diferente, algo nuevo en realidad. Eso está empezando en tiempo geológico. Eso es algo nuevo en realidad, un cambio de la forma y de la estructura de la Tierra. En esta imagen satelital de la NASA se puede observar el desplazamiento de la Tierra de unas 5 pulgadas en Guánica. Para el Dr. Joyce, se trata del desplazamiento de la corteza producto del temblor y no de la falla. Para lograr una explicación más clara de lo que ocurre en la zona, se han instalado equipos GPS y sismógrafos adicionales en varios puntos del suroeste, zona que se mueve diferente al resto de la isla. Una expedición marítima de barcos con radares y equipos sonar será fundamental para el estudio de esta actividad. Como este terremoto, muchos de los eventos se están originando costa afuera, queremos ver si podemos identificar el rastro de la falla en el fondo del mar. Mientras tanto, los efectos y daños registrados están directamente relacionados a los epicentros y la cercanía a la superficie de la Tierra, lo que aumenta el movimiento. En esta gráfica tridimensional se pueden apreciar los epicentros de estos temblores, su cantidad y su cercanía a la superficie. Y eso tiene que ver con los factores geológicos. Entonces, esa información que la gente entra, aunque parece una tontería, es sumamente importante para la evaluación final de los eventos, porque le da aquí a los científicos información de cómo tú sentiste el evento en tu municipio, y si vemos intensidades muy altas o muy bajitas, entonces se busca un factor geológico. Puede ser amplificación sísmica, pueden ser otros muchos factores de la geología del área que hacen que ese evento se sienta más fuerte en esa localidad. Otro cambio observado lo fue en las temperaturas y presión de las aguas termales de Coamo. La temperatura subió de 106 grados a 117, especialmente luego de los temblores. Las fallas son zonas que tienen fracturas y el agua se puede entrar en las fracturas y llegar más profundo, y más profundo en la tierra es más caliente. Mientras tanto, en la red sísmica diariamente se procesan cientos de temblores, unos pequeños y otros moderados. Las alarmas no han parado desde el pasado 28 de diciembre. The earthquake is located near Puerto Rico. Los analistas continúan monitoreando la actividad sísmica, mientras el grupo de geólogos investigadores permanecen en el campo. El pronóstico del Servicio Geológico de los Estados Unidos anticipa que las réplicas continuarán diariamente los próximos 2 a 6 meses, disminuyendo en frecuencia y magnitud. Luego serían semanales y podrían extenderse por años. Una inclusive de las áreas que estamos investigando ahora en el laboratorio es cómo ese desplazamiento que ya la NASA ha identificado de aproximadamente unas 5 pulgadas podría afectar lo que es el relieve, ¿verdad?, y lo que es la configuración de la costa. Específicamente nos preocupa si realmente hubo un tipo de hundimiento, aunque sea, ¿verdad?, no tanto, pero que el hecho de que sea 1 centímetro, 2 centímetros, implica que entonces el agua de mar puede entrar
¿verdad?, más tierra adentro. Ya comenzamos a tomar información de datos verticales, perfiles de playa, sedimentos. Estamos volando drones con el propósito de caracterizar el después del terremoto, compararlo con los datos de antes y poder ver entonces cómo la morfología costera ha cambiado y cuáles son estas implicaciones para las comunidades que allí viven. Guánica sufrió el primer gran azote. Estuvo demasiado cerca del epicentro. Por eso allí las cicatrices son tan marcadas. Una funeraria, la Pacheco, perdió el techo. El supermercado Econo padeció serios daños en la estructura y en el interior. Mucha mercancía fue lanzada de las góndolas. Lo que encontraron sus propietarios fue destrucción y caos. Hubo grietas estructurales serias en un costado del edificio. Se trabaja para la rehabilitación porque, después de todo, es una fuente de suministros. También en Guánica, frente a la tienda que tanto sufrió más la farmacia. Se desplomó el edificio de 2 plantas y había gente en los altos. Son apartamentos de alquiler. Todos los ocupantes fueron rescatados. Abajo, la farmacia y un restaurante italiano, otro de comida rápida. No tienen posibilidades de sobrevivir, aunque nadie resultó herido o falleció en ese evento. Es una zona geográficamente sensitiva. En La Luna, uno de sus barrios, el daño y las pérdidas son evidentes. Lo que por muchos años fue la gallera se destruyó. Asimismo, casas de gran volumen, construidas años atrás, colapsaron y bastantes otras, carretera arriba, cedieron por diversas razones. Muchas no serán habitables, unas más grandes que las otras, cada una con la historia y las ilusiones de una familia. Entre colapso, estructuras con daños y estructuras que están próximas a caer, estamos hablando de más de 174. A esto hay que añadirle que la Casa Alcaldía ya ha sufrido unos daños, los cuales son irreparables, ya no se puede utilizar más. Varios edificios de gobierno se estremecieron con severidad, aunque lucen como estructuras modernas. Esta escuela, la Agripina Seda, hasta el nivel académico intermedio, se cayó, justo antes del inicio del semestre escolar. La investigación sobre las causas deberá seguir su curso. Fue el único caso en toda la isla. En los seguros personales, después del terremoto, hay muchas más preguntas que hacen los suscriptores de seguro. Pues, por ejemplo, estamos pidiendo fotos de la condición de residencia, fotos también a la vuelta redonda de la casa. Antes no se preguntaba dónde estaba construida, sí el tipo de construcción, si era concreto, era madera o era construcción mixta. Ahora estamos pidiendo fotografías para apreciar la localización de la propiedad, que no esté en una pendiente, que no esté, ¿verdad?, construida en columnas, que es otro riesgo que hemos visto a raíz del terremoto, que crea un poquito más de riesgo, ¿verdad?, este tipo de propiedad. Se consigue, pero se hacen más preguntas al momento de adquirir el seguro. En Peñuelas se distribuyen los refugiados por las áreas abiertas. La escuela designada como refugio, la única escuela superior de Peñuelas, estuvo a punto de sucumbir. Ciertamente pues nos decían que estaba preparada para este tipo de fenómenos. Eso crea un problema educativo adicional. En Tallaboa, un terreno inclinado que da hacia la bahía, encontramos casas rotas, sumamente peligrosas para ser habitadas. Unas más grandes, como esta, otras menos pesadas, pero con igual peligrosidad. Es similar en otros sectores. Muchas columnas no soportaron el peso ante los movimientos bruscos y súbitos. El suelo en esta parte de la isla no ayuda. Es una roca sedimentaria que se pulveriza con facilidad y esto es una roca que a su vez es fosilizada porque toda esta zona estuvo en un momento debajo del mar. Una nueva realidad le ha tocado vivir a miles de familias. Pasar las horas a la intemperie, a merced de la generosidad de muchos desconocidos. Por más que sufra mi pueblo, por más que llore mi gente, nada te podrá vencer. Salió el sol y en mi corazón un nuevo amanecer.
quiero salir, ayuda, quiero resolver, ¿sabes? Vamos pa'lante aunque la tierra se sacuda. Ante réplica hasta réplica, es ayuda tras ayuda. Y no vamos a parar porque esta es la isla bendita, la que resucita y aunque necesita no se quita. Somos fuertes, llegamos al 2020 como un jíbaro a machete, como un hit de Clemente. Pase lo que pase, decimos presente, siempre en alto la frente. Somos un pueblo valiente, hay que ser paciente, tranquilo y consciente. Dios bendiga a Borinquen y que cante mi gente. Puerto Rico se levanta siempre, no te dejamos caer. Este es un nuevo amanecer, ya. Por más que sufra mi pueblo, por más que llore mi gente, nada te podrá vencer. Hacía más de 100 años que Puerto Rico no enfrentaba un terremoto de gran magnitud. El 11 de octubre de 1918 a las 10:14 de la mañana, un terremoto de 7.3 grados sacudió a la isla. El epicentro fue a 30 kilómetros al noroeste de Aguadilla, en el cañón de Mona. La sacudida fue fuerte en los pueblos del oeste, colapsando varias estructuras como el Hospital Municipal de Mayagüez, partes de la iglesia, casas, comercios en Añasco, en Rincón, Aguada, Aguadilla y hasta la escuela de la playa de Mayagüez, donde fallecieron 5 niños y su maestra. Los sobrevivientes describieron haber sentido 2 temblores seguidos y haber visto el suelo ondular, pero cuando apenas salían de la confusión, el mar se retiró súbitamente, dejando expuesta la costa. El tsunami llegó a la playa de Aguada 7 minutos después del terremoto. Se estima que la primera ola midió unos 20 pies de altura. En Puerto Rico la tierra tiembla todos los días. Estamos en una zona altamente sísmica rodeada de fallas. La historia nos demuestra cuán vulnerables somos y nos recuerda la importancia de siempre estar preparados. No hay experiencia porque la última fue en 1918. Y ya no podemos tener training, podemos tener respondemos bien a lo que son huracanes y cosas, y somos unos expertos y ya tú ves las cosas que pasan. Pero ahora tenemos otra cosa, tenemos la experiencia encima. Y sabemos lo que hace falta. Definitivo. Y hace falta cosas. Definitivamente. Nosotros no tenemos equipo para rescatar gente. Yo he podido las cosas que dentro del grupo y de las emergencias pasadas y de los pocos chavos que le dan a uno, porque si yo fuera a pedir el caché list, la lista que hay para un grupo de búsqueda y rescate urbano, estamos hablando de $7.5 millones. Y tú y yo sabemos que eso, o sea, hay que quitar esta parte de mitigar del golpe. Primero viene el golpe y después queremos arreglar. Entonces, cada vez que viene una emergencia de esta, pues a lo mejor si se le asigna una cantidad de dinero, pues yo puedo conseguir unas cositas. Y en ese hemos estado. Todavía yo tengo equipo que dejó aquí Metrodate cuando nos vino a ayudar a la explosión de Río Piedra. Y el equipo que ellos dejaron, como eso es federal, pues lo dejan porque ellos allá cuando llegan vuelven y se lo compran. Y esos equipitos yo los tengo guardados y eso es lo que tengo para responder. Como ocurrió durante el huracán María, hay episodios que no quisiéramos recordar, pero aún así son parte de la historia. La indignación se apoderó del pueblo cuando en Ponce se descubrió un almacén lleno de suministros, mientras muchas familias carecían de lo básico. Que necesitan catre, que están durmiendo en el piso. Voy a sacar catre, vine a buscar catre y no dejaron que me llevaran catre. Fue insensible el gobierno, lo que fue Ricardo Rosselló, lo que es la gobernadora y todos los ecocuaces. Se responsabilizó al director de manejo de emergencias, Carlos Acevedo. Ustedes saben que el director de manejo de emergencia era el señor Carlos Acevedo. Si hay un almacén, la responsabilidad y la información que este funcionario en todo momento le brindó a sus superiores, inclusive en el plan, era que estaba ordenado y que se estaba haciendo de conformidad con las instrucciones. Por tal razón, uno de los motivos por los cuales se toma esta decisión es porque ni a la gobernadora, ni a los funcionarios, ni al pueblo se le miente en una situación tan seria como es una emergencia.
y fue despedida la secretaria del Departamento de la Familia, así como el titular de Vivienda. Yo le informo al pueblo de Puerto Rico que le he solicitado la renuncia inmediata a la secretaria de la Familia, Glorimar Andújar, y de igual manera al secretario de la Vivienda, Fernando Gil Enseñar. Efectivos militares se hicieron cargo de la administración y distribución de los abastos a los alcaldes de los municipios afectados. Otra reserva apareció en Guaynabo. Y la agencia estatal tiene por lo menos 10 de estos locales. Lo que observan aquí detrás son esas puertas rojas. 10 de estos locales están ocupados por la Agencia Estatal para Manejo de Emergencias y allá adentro guardan suministros y guardan equipo especializado para atender situaciones de desastre, situaciones en particular de rescate. Sin embargo, hemos pedido acceso a este lugar. Había una persona encargada, un empleado de la Agencia Estatal para Manejo de Emergencias. No se nos permitió la entrada. De hecho, cuando llegamos aquí, los portones de estas facilidades estaban abiertos, pero ahora mismo han cerrado por lo menos el que da acceso de entrada y el que sirve para la salida. Pues al parecer ese portón está averiado y no está ahora mismo pues totalmente cerrado, pero han colocado vallas aquí para impedir que las personas puedan entrar. Muchas versiones contradictorias llevaron a aumentar la resistencia de la gente y resurgieron las protestas. La manifestación culminó con la intervención de la policía y un confuso incidente en que fueron vandalizados vehículos de Noticentro. Vente para acá, Ojeda. Bueno, y nos están incendiando. ¡Ey! Papá, no. No. Y aquí. Cuidado ahí. ¿Cómo es que nos están lanzando todo? Y acá. No, y acá. Esto se está poniendo difícil. Surgieron a la memoria colectiva los hallazgos tras el huracán María, de agua almacenada, abandonada a la intemperie en la antigua base Roosevelt Roads, y otros vagones con suministros. Nadie fue sancionado. Así que decidimos caminar por todo este descampado hasta tener acceso al punto más cercano a este estacionamiento donde ayer se encontraron estos furgones. Y lo que encontramos precisamente es que los 9 furgones ya fueron sacados del lugar. Pero este no es el único punto en donde había furgones llenos de suministros. Noticentro supo que en Ponce, en el área del puerto, también había un furgón lleno de suministros. La oficialidad asegura que todo lo que estaba en su interior estaba expirado. Sí, con relación al tema de los vagones no voy a hacer ninguna otra expresión. La expresión que yo hice la semana pasada es suficiente. Eso es lo único que vamos a expresar. Todo lo que se desencadenó con la crisis de los suministros del almacén de Ponce y los despidos en el gobierno le provocaron a la administración de Wanda Vázquez la más importante crisis que hasta ahora ha vivido desde que es gobernadora, y cambió también un poco la percepción en cuanto a su figura política. Y por el otro lado, también creo que fue el país le tiró la raya a muchos políticos en cuanto a qué es aceptable y qué no, de ir a farandulear a la hora de bregar con estos desastres, y muchos políticos quedaron retratados como faranduleros, pero otros se cuidaron y se han tenido que cuidar de, si quieren ayudar, no dar esa percepción, porque la tolerancia del país a ese tipo de espectáculos ha cambiado mucho. El primer mes del año no siempre se ha caracterizado por la alegría y las resoluciones optimistas con las que celebramos su llegada. En 1973, la muerte trágica del pelotero Roberto Clemente ensombreció de luto al país. Los festejos de la toma de posesión del nuevo gobernador fueron cancelados. Clemente salía hacia Nicaragua con ayuda humanitaria tras los efectos de un terremoto que destruyó a Managua, la capital. Ocurrió también en la víspera de 1987. Un incendio destruyó parcialmente el Hotel Dupont Plaza. Un centenar de personas murió. Aquel enero se diluyó entre rescates, búsqueda de cadáveres
e investigaciones. Canta mi pueblo, canta mi gente, canta en enero. Este enero no fue un buen mes para Puerto Rico. Demasiada presión en todas partes, movilización general, desolación. Enero no fue un buen mes. Por eso su final provocó grandes fiestas de despedida. Han sido imágenes y testimonios que documentan un evento importante en nuestra historia y que nos tocó la misión de informar, de reseñar para Puerto Rico y el mundo. Pretendemos que se convierta en un documento de superación, convivencia y solidaridad, de aprendizaje para todos.